Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde lluviosa aquí en el estado de Illinois. Sean ustedes bienvenidos al estudio bíblico de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Espero que usted se goce y aprenda mucho junto con nosotros. Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico orando a nuestro Padre Celestial. Bendito Señor, muchas gracias porque nos permite reunirnos una vez más, Señor. Gracias porque tú has puesto estos recursos para honra y gloria tuya. Permítenos usarlos, Señor, como es debido, porque te queremos agradar. Agrádate de los cantos y, Padre, que usa tu palabra para hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. Te amamos, Señor, y te queremos agradar con estos cantos. Agrádate, Señor, de ellos. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, en este bendito nombre oro. Amén. Sea bienvenido al estudio bíblico de la Primera Iglesia Bautista Príncipe de Paz, ubicada en el 1205 de la 7th Avenue, en Aurora, Illinois, en los Estados Unidos. Mi nombre es Edgar Velasco, yo soy el pastor de la congregación. Vamos a pasar ahora contestando preguntas. Le he de decir que el viernes pasado estábamos ya listos aquí, el hermano Galo también estaba aquí con nosotros, y el sistema nos falló a la hora de que ya estábamos empezando con la oración. Nos dimos cuenta que mi voz no estaba saliendo a través del sistema. Y bueno, gracias al Señor ya está solucionado. Aparentemente ahorita no nos han mandado decir que no nos oyen. Pero la pregunta que estaba para contestarse hace 8 días la tuvimos que poner para el día de hoy. Bueno, de hecho todo se recorrió al día de hoy. La pregunta, hermanos, nuevamente estos hermanos me tienen en jaque, ¿verdad? Me tienen trabajando duro, duro, duro. La pregunta es esta: ¿qué significa esposo de sangre en Éxodo 4:26? Ahora, permítame, antes de que vaya usted a la cita y la busque, vamos a ir a Éxodo 4, pero déjeme darle antes mi explicación. Es una explicación, creo yo válida, ¿verdad? A mí no me gusta hacerle manita de puerco a los versículos. Por ahí tuve una plática tengo una plática con un amigo, hermano mío, y por ahí le decía yo de un versículo y me dice, no, pero ese versículo no es por esto. Y hermano, a veces eso es lo que se le llama hacerle manita de puerco. A veces así se le dice en el ministerio. Usted agarra un versículo y usted lo tuerce y lo retuerce hasta que diga lo que usted quiere que diga. Y hay ocasiones en que se hace lo mismo, se retuerce y se retuerce para que no diga lo que usted no quiere que diga. Y bueno, este no es una de esas citas, pero pudiera llegar a suceder algo similar. La pregunta le voy a adelantar, la pregunta la voy a contestar. La pregunta en sí no es difícil, la pregunta es un tanto sencilla. Pero al estudiar la pregunta, abre un mundo de preguntas que no se pueden responder bíblicamente. Y esa es la parte que a mí me preocupa, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones podemos contestar la parte sencilla, pero la parte que no alcanzamos a ver no se puede contestar. Entonces, aunque le voy a contestar la pregunta directamente en su momento, también le voy a abrir algunas inquietudes, porque es válido, aunque bíblicamente no las vamos a poder contestar. Le adelanto. Entonces, vamos a Éxodo capítulo 4. Y para poder entender el versículo 26, tendríamos que leer todo el capítulo 4. Sin embargo, voy a empezar desde el versículo 18, ¿verdad? Me gustaría leerlo todo, hermanos. Yo creo que ustedes a lo mejor tienen tiempo y vamos a leerlo todo. Capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, no oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Déjeme hacer una pausa. Aquí de lo que estamos hablando, por si usted es nuevo, es un nuevo creyente, de lo que estamos hablando aquí es cuando el Señor le aparece a Moisés y le dice que él va a liberar al pueblo de Israel de los egipcios.
y le empieza a dar todo el plan. Es una de las pocas veces en la Biblia en la que Dios explica todo el plan de cómo va a suceder. Y aquí está hablando, Dios mismo está hablando con Moisés y le está diciendo todo lo que va a pasar, cómo va a pasar. Así es que me detuve en el versículo 3, voy a continuar en el capítulo 4, versículo 4. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne, había sanado. Versículo 8. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en la tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido un hombre fácil, de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes de enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Cuando le dice que será en lugar de Dios, hermanos, lo que está ejemplificando es precisamente el ejemplo de un profeta o del sacerdote, y Dios. Aarón vendría siendo el sacerdote y iba a hablarle a Moisés, y Moisés iba a hablar con Dios. Eso es la interpretación. Versículo 18. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes de ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo primogénito. Y aconteció en el camino, en una posada, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así lo dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Oremos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, Señor.
Gracias por hablarnos a través de ella. Ahora, Señor, entramos en una de esas partes en las que tú decidiste que no fuera completamente claro para nosotros de esta parte de la Biblia. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Pero ayúdanos a entender con claridad aquella parte que que nos incumbe el día de hoy, que nos preocupa. Y, Señor, que todo lo demás que no trae beneficio, que no trae bendición, porque no tenemos todos los datos suficientes, que no nos atoremos, Señor, y nos quedemos pendientes de eso, que podamos superarlo y continuemos, Señor, aprendiendo más de tu palabra. Úsanos, Señor, úsame como una herramienta útil en tus manos, pero que sea el Espíritu Santo, Señor, mi guía, y hazme dócil a su guía y que sea Él quien traiga la enseñanza. Te lo suplico en el bendito nombre de mi Señor y Maestro, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Así es que la intención de leer todo el pasaje, hermanos, no fue el de aburrirlos ni de que usted se ponga a dormir. Espero que no se esté durmiendo, que esté muy cómodo en el sillón y ya se haya quedado dormido. No, la intención es que tengamos precisamente todo lo que va envuelto en esta situación. Entonces, hasta ahorita, ¿entre quién y quién se desarrolló toda la conversación? Todo se desarrolló entre Dios y Moisés. No hay nadie más en medio. Solamente fue mencionado Aarón, pero Aarón ahorita no tiene absolutamente nada que ver. Después de que el Señor le dio el plan y le dijo cuál va a ser cómo se va a terminar esto, le dice que él va a matar al primogénito de Faraón, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice precisamente que es el que lo va a matar. Y entonces después de esto dice, después de que dice que lo va a matar, ahí como que termina esa parte que le da las instrucciones y ahora de ahí cambia a que, y se nos hace a nosotros un cambio que no tiene mucho sentido. Dice, versículo 24, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Bueno, este primer versículo, hermanos, para los teólogos, las personas que estudian la Biblia, ha sido un problema. Porque ellos dicen, tal vez para usted y para mí, en el lenguaje español, en el idioma español, no es tan difícil entender a quién quiso matar y quién lo quiso matar. Sin embargo, los teólogos que van al hebreo y que lo tienen en el inglés, dicen, bueno, ¿a quién quiso matar? Porque la Biblia no nos especifica con claridad que dice, y quiso matar a Moisés. Sin embargo, si nosotros leemos el contexto, sabemos que todo se fue relacionando, todo se fue desarrollando entre Jehová y Moisés únicamente. Entonces, siguiendo esa regla literaria, nosotros también podemos llegar a la conclusión, y esa es la conclusión a la que yo digo, que fue Jehová quien quiso matar a Moisés. Pero ahora, ¿por qué lo quiso matar? ¿Se da cuenta? Antes de poder contestar la pregunta, que es muy sencilla, cuando le diga la respuesta, te va a decir, ¿eso es todo? Y para eso nos tuvo que explicar todo lo demás. ¿Por qué lo quiso matar? Bueno, lo quiso matar porque, y esa es la creencia, porque la Biblia tampoco no lo aclara. Recuerde que le dije que íbamos a tener mucho más preguntas que la que usted había hecho. No nos aclara la razón por la que lo quiso matar. Sin embargo, los teólogos deducen que la razón por la que lo quiso matar fue porque por el momento Moisés no estaba contado como el pueblo de Dios. Aunque Moisés sí estaba contado, su familia no. Y su familia no reunía los requisitos para ser salvos durante la pasada del ángel cuando la muerte. Y esto es lo que nos da el punto. Fíjese bien, lo quiso matar, le salió al encuentro y lo quiso matar, ¿verdad? Versículo 24 y 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre.
Antes de llegar a la pregunta de qué significa un esposo de sangre, porque eso es lo que a los matrimonios les llama muchísimo la atención, porque estoy seguro que si alguien duda de su esposa o de su esposa, o quiere estar completamente seguro que aunque se ponga gordo, panzón o gorda o lo que sea, el cónyuge no los va a abandonar, aunque tengan este problema, no se van a abandonar, van a ser esposos de sangre. No es eso a lo que se refiere. No es eso a lo que se refiere. Antes de contestar esto, tenemos que contestarlo por qué se dio esta circunstancia. Mira, la pregunta que sigue es, ¿por qué Séfora tuvo que practicar la circuncisión en su hijo? Esa es la primera pregunta que nos debemos de hacer. Ahora, para esto tenemos que saber qué nos dice la palabra acerca de la circuncisión. Es que para saber qué nos dice la palabra acerca de la circuncisión, vamos a Génesis capítulo 17. Y ahí es donde se nos da la regla de la circuncisión que Moisés y el pueblo de Israel que estaba en Egipto debieron de haber seguido, porque esta se le fue dada a Abraham. Y Abraham se la pasó a Isaac, Isaac se la pasó a Jacob, y Jacob la practicó ya con sus hijos. ¿Cuál es la regla? Vamos a leerla. Vamos a leer del versículo del 1 al 14. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ahora, permítame hacer una pausa normalmente. Versículo 8, usted sabe que a Israel le quieren quitar todo el territorio, ¿verdad? Bueno, usted puede subrayar esto y ponerlo en sus notas. El versículo 8 dice que esa tierra le pertenece a Israel. ¿Por cuánto? Perpetuamente. Siempre va a ser de ellos. Nadie se las va a poder quitar. Y dijo de nuevo, versículo 9, dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Esta es la manera en que Abraham va a demostrar que acepta el pacto que Jehová está haciendo con él. Recuerde que quien trajo el pacto fue Dios, y Abraham lo único que tiene que hacer es aceptarlo. Este es mi pacto, versículo 10, que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti, y será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Cuál es el pacto? La circuncisión. Esa es la circuncisión. Ese va a ser el pacto entre Dios y ellos, ¿verdad? Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe de ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Ok, ahora ya entendió. Los versículos del 11 en adelante, o si usted quiere del 10 en adelante, hasta el versículo 14 nos da la ley. La ley dice que aquel que no es circuncidado no pertenece al pueblo de Dios. Recuerde que esta ley es específicamente para el pueblo judío. Usted como cristiano no tiene que aceptar esta ley. Ahora, esa es la ley. Y el que no sea circuncidado tiene que ser, ¿qué?
cortado de su pueblo, dice el versículo 13, debe circuncidar, 14, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Recuerde que cortado en la Biblia significa muerto, debe de ser muerto de su pueblo. ¿Por qué? Porque ha violado el pacto de Dios. Entonces nosotros venimos aquí nuevamente a nuestro estudio y encontramos que en el versículo 25, Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo. Y entonces aquí viene la pregunta, número 1. Séfora no era la persona que debería de haber hecho la circuncisión. La circuncisión debió de haber sido hecha por Moisés. Número 2, la palabra nos dice que puso a sus 2 hijos en el asno. Por lo tanto, uno de sus hijos o sus 2 hijos posiblemente no habían sido circuncidados a los 8 días. Esta es la cosa. Moisés ahora es el líder y es escogido para una tarea muy especial, pero no ha cumplido con el pacto. Sus hijos no son circuncidados. Y aquí es donde entra otra pregunta, donde los estudiosos de la palabra no se ponen de acuerdo. Porque como le dije, usted y yo entendemos por el diálogo que es Moisés a quien Dios quiere matar. Sin embargo, por la ley, el que no es circuncidado tiene que morir, y ese sería el primogénito de Moisés. Entonces, ¿por qué el primogénito de Moisés no había sido circuncidado? Y muy probablemente es porque él y su esposa no podían llegar a un acuerdo acerca de circuncidar al niño o no. Moisés decía que sí, y probablemente su esposa y su suegro decían que no. Qué cosa tan tremenda. ¿Por qué, hermanos? Porque recuerde que Jetro y la hija de Jetro no venían de la tribu de Israel. Moisés salió huyendo de Israel, de Egipto, e Israel estaba en Egipto, recuerde eso. Cuando Moisés sale huyendo, viene a dar con Jetro y ahí conoce a su esposa y ahí se casa y tiene sus hijos. Pero entendemos entonces que Moisés no había cumplido con la ley. Y entonces, aunque usted y yo leemos que al que quiso matar Jehová, porque esa es la otra cosa, que no se nos dice quién lo quiso matar, pero se entiende en el texto que fue Jehová, entonces entra la duda. ¿Fue a Moisés a quien quiso matar o fue a su hijo Gersón, su primogénito, que no había sido circuncidado? ¿Ya entendió por qué le dije que iban a salirle mucho más preguntas? Número 2, un número en el que vamos, discúlpeme, ya perdí el número en el que va. ¿Por qué fue entonces Séfora? Séfora, al ver o que su esposo, que su hijo iban a ser muertos, obviamente ella ya había tenido una conversación con Moisés y Moisés ya le había explicado la ley. Dice, el pacto que tiene Dios con su pueblo es que tenemos que tener la circuncisión. Y al ver que Dios, que Jehová lo quiere matar, sea a Moisés o a Gersón, Séfora dice, sé que es mi culpa por no haber circuncidado a mi hijo. Por lo tanto, Séfora circuncida a su hijo y avienta el prepucio y lo lanza, nos dice el versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies. Ok, no se nos aclara a los pies de quién. Pero yo supongo, y puedo estar equivocado, hermano, aquí es Edgar Velasco, porque aquí que pudo haber sido a los pies de Moisés, pero yo creo que fue a los pies de Jehová, que es el que estaba queriendo matarlo. Como prueba de que ahí está, ya cumplimos. Y ahora viene la pregunta. Vamos a responder la pregunta después de que les
ya les causé muchas preguntas, ahora les voy a responder la pregunta, ¿verdad? Dice, así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué quiere decir esto de esposo de sangre? Bueno, hermanos, esposo de sangre a causa de la circuncisión no quiere decir más que esto. Cuando usted ha hecho algo por alguien que no es de su familia, usted haría algo por alguien que no es de su familia, y usted probablemente a lo mejor va a decir, bueno, sí algo, pero yo le pregunto, ¿usted derramaría sangre por alguien que usted estaría dispuesto a poner su vida por alguien que no es de su familia? Tal vez usted va a decir, no, pues no, no. Sin embargo, la respuesta no es siempre, no es tan sencilla, no es no. Porque yo le pregunto, ¿usted daría la vida por su esposa? Y la gran mayoría de los hombres que se casaron por amor van a decir que sí. Sin embargo, su esposa no es su familia. Usted va a decir, momento, no, no es su familia, no es su familia de sangre. Ni el esposo es familia de sangre de la esposa. Ellos vinieron a ser familia por contrato. Cuando aceptaron casarse, entonces se convirtieron en una familia. De tal manera que el esposo de sangre viene siendo como decir, ahora somos familia por contrato. Eso es lo que quiere decir somos esposo de sangre. ¿Por qué? Por contrato o por el pacto. Por el pacto que hizo Jehová con Abraham. Eso quiere decir, ahora somos familia. ¿Familia de quién? Del pueblo de Dios. Porque recuerde que es el pacto. La circuncisión hace que el circunciso pertenezca a la familia de Dios. Ahora ya entendió qué quiere decir esposo de sangre. Quiere decir que viene siendo un familiar por sangre, pero por contrato. Ahora, ¿quién es un familiar por sangre? Un familiar por sangre directa que no necesita usted tener un contrato es su hijo. Y es bien curioso, ¿verdad? Porque el hijo de usted, del varón, es su hijo de sangre. El hijo de su esposa, que es el mismo individuo al que me estoy refiriendo, es su hijo de sangre de ella también. Pero entre ustedes dos no hay una relación sanguínea. Entre el esposo y la esposa no hay una relación sanguínea. La única relación que hay fuera del amor, y me estoy refiriendo legalmente, es el contrato nupcial. Eso viene siendo el esposo de sangre. En esta ocasión es un contrato por medio de la circuncisión, que fue el pacto que Dios reclamaba de los siervos de él, que le seguían, que habían decidido ser parte del pueblo de Israel. Eso quiere decir esposo de sangre. Ahora, ¿quién viene? El hijo entonces de Moisés viene a ser parte ahora, aunque era parte hijo de sangre de Moisés e hijo de sangre de Séfora, no era hijo de Dios. No tenía un pacto con Dios porque no tenía la marca del pacto. ¿Ahora ya entendió? A eso se refiere ahora Séfora cuando dice, ahora ella y sus hijos tienen una relación con Dios y con la familia de Dios a través de que han aceptado el pacto con Dios establecido en Génesis con Abraham, y tienen un contrato y ahora ya pertenecen a la familia de Cristo, a la familia de Dios. Qué hermoso es esta parte, ¿no lo cree? Aunque es tan confuso, ¿verdad? Todas las preguntas que le saqué, finalmente la pregunta, la respuesta de la pregunta es algo tan similar a su vida cristiana y la mía. Nosotros no pertenecíamos a la familia de Cristo, a la familia de Dios, pero venimos a pertenecer a la familia de Dios, no porque éramos hijos escogidos por Él, sino porque venimos a ser hijos a través del pacto, por la sangre derramada de Cristo nuestro Salvador. Ahora nosotros pertenecemos a la familia de Dios, y dice la palabra que nos dio la potestad de ser llamados o ser hechos hijos de Dios.
Qué hermoso. Por lo tanto, querida Lupita, que me preguntaste, me metiste a estudiar, pero bastantísimo. Sin embargo, la pregunta se puede responder. Las demás preguntas nadie las ha podido responder. De verdad que si fue Moisés, si fue Gersón, quién fue el que a que quisieron matar, a los pies de quién echaron el prepucio, no se pueden responder. Tampoco se puede responder si efectivamente fue Gersón el que no había sido circuncidado o fue el segundo hijo. Como quiera que sea, los hijos tenían que ser circuncidados al octavo día y obviamente uno de ellos no había sido circuncidado. Eh, Creo que alcance a entender ahora ya el panorama, ya que tiene la idea. ¿Cuál es la importancia de este texto? La importancia de este texto es el cumplimiento del pacto. Si no había un cumplimiento del pacto, entonces había consecuencias. ¿Ok? Espero que después de que me eché este pequeño tiempo, haya quedado claro. Yo no había volteado a ver a mi esposa, estaba yo tan concentrado. Ella es la que a veces me da la señal de que el tiempo y eso, ¿verdad? Espero que quedó claro, que no los haya hecho tanto bolas, que al final la pregunta quedó resuelta, quedó respondida, creo yo, claramente, y que también lo podamos entender con referencia a nosotros mismos. Entonces, esposo de sangre realmente lo único que significa, la traducción quiere decir que es una relación por un pacto, por un contrato. Esa es la traducción correcta, aunque los que la tradujeron al inglés y al español, porque tienen la misma traducción, usaron esa traducción de esposo de sangre, porque es la forma en que es el contrato, a través de la sangre derramada por el corte del prepucio. Bueno, vamos a pasar ahora sí a nuestro estudio bíblico de Oseas capítulo 13. Por favor, ahí me dicen si quedó clara la pregunta o si nada más los hice más bolas. Espero que por lo menos la pregunta le haya quedado clara. Y las otras preguntas que salieron, por favor, no me las pregunten porque como les adelanté, ni los teólogos las han podido responder. No hay quien haya podido responder a esas preguntas todavía. Así es que vamos a pasar a nuestro estudio bíblico en Oseas 13. El título de Oseas 13 es la profecía acerca de la destrucción de Efraín. Ahora recuerde que Oseas nos sigue hablando, ¿verdad? Acerca de lo que va a suceder. Nos recuerda de la profecía temprana, digo, pasada, presente, presente inmediata y futura. Y ahorita nos está hablando nos va a hablar de una profecía futura. Es que vamos a Oseas. Oseas capítulo 3, hermanos. Déjenmelo. Lo encuentro aquí rápidamente en mi Biblia. Ya estamos aquí en Oseas capítulo 13. Y le recuerdo, hermano, que yo estoy, hermana, que estoy utilizando. Recuerde que yo todavía soy de los antiguos de México, que cuando hablo en plural genérico puedo decir hermano o hermanos, y me refiero a ambos sexos. No tengo que tomar las nuevas ideologías que tienen que decir femenino y masculino cada vez que se refieren al genérico, ¿verdad? Se me olvidó que yo utilizo una Biblia Reina Valera 1960. He encontrado y últimamente hice algunos estudios y encontré razones por las que otras versiones no son apropiadas, versículos que han sido omitidos, aunque ellos dicen que fueron omitidos porque no están en los textos. Encontré el por qué ellos dicen que no están en los textos. Así es que, y hay versículos muy importantes. Probablemente voy a hacer posteriormente un estudio bíblico acerca de esto, porque a veces decimos, es que el español que se utiliza en la Reina Valera no es un español tan actual, no, hermanos. La Reina Valera es una de las versiones que mejor traducidas y están traducidas de los rollos apropiados. Y por eso le digo, voy a hacer un estudio. Es que si usted encuentra que alguna parte de la lectura que yo estoy haciendo no la tiene su Biblia, déjeme, voy a sonar un poco como disco rayado, deseche esa Biblia y consígase una Reina Valera 1960.
Hay versiones modernas que sí están traducidas de los mismos transcritos que la Reina Valera y no o quitan pasajes, ¿verdad? Tal vez utilizan un lenguaje diferente, pero no cambian el sentido del pasaje ni quitan pasajes. Esas versiones está bien usarlas. Ok. Versículo 13. Capítulo 13, perdón. Oseas capítulo 13 nos dice de esta manera. Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Bendito Señor, Padre Celestial, gracias porque a través de tu palabra tú no solamente nos das, te das a conocer, pero también, Señor, tú nos dices las razones por las cuales tú te has enojado en ciertos momentos con el pueblo o con ciertos individuos. Ayúdanos, Padre Celestial, a tener una vida digna de ti, en que no te causemos esos malos enojos, Señor, sino que seamos honestos y reconozcamos inmediatamente cuando hemos pecado contra ti y que lo corrijamos antes, Señor, de que veamos tu enojo sobre nuestras vidas. Ten misericordia, Señor, y en este momento te suplico, Señor, nuevamente, que sea el Espíritu Santo que nos ayude a entender con claridad los pasajes, y Padre, que a mí me utilice solamente, Padre, como una herramienta en tus manos. Solamente quiero ser una herramienta, úsame para honra y gloria tuya, pero que sea el Espíritu Santo quien traiga la enseñanza. Hazme dócil a su guía. Te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, entramos a esta parte en la que ya estamos por terminar Oseas y nos dice el Señor que Efraín, recuerde que cuando nos habla de Efraín nos habla también de Israel, de las dos partes en que Israel estaba dividido en esta parte, estaba en la nación del norte y en la nación del sur. Efraín es una de esas dos partes y Efraín es, Judá es la otra parte que también es reconocida, nada más son dos partes, ¿verdad? En algunas partes a la del sur le dice Efraín, a algunas partes le dice Israel, a la otra parte, en algunas partes le dice las del norte, al reinado del norte, a otras partes le dice Judá. En este momento se está refiriendo a Efraín, y nos dice que Efraín pecó. Vea lo que dice el versículo 1 del capítulo 13. Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel. Todo estuvo bien. La tribu de Efraín estaba haciendo bien, pero había sido exaltado, pero entonces vino la caída de Efraín. ¿Cuál fue la caída? Que pecó, ¿cómo pecó? En Baal y murió. Tremendo. Porque hermanos, aunque suena muy rápido en palabras, muy corto, ¿qué fue lo que lo llevó a la muerte? La idolatría. Recuerde, usted me va a escuchar decirlo una y otra y otra y otra vez porque es lo que la Biblia dice. Y si nos lo dice una y otra vez es porque hay personas que lo necesitan escuchar muchísimas veces para que sean capaces de dejar la idolatría. La idolatría no le lleva a usted a nada más que a la muerte y puede llevarlo a la muerte eterna en el lago de fuego eterno. Porque si usted es idólatra no va a reconocer a Jesucristo como su Salvador. Porque dice la palabra que Dios es un Dios celoso. ¿Verdad? Entonces, ¿qué llevó a Efraín a la muerte? El pecar en Baal. Baal era uno de los dioses que nunca perteneció a Israel porque Israel solamente tuvo un Dios y solamente tiene un Dios que es Jehová de los ejércitos. ¿Cuándo fue que Israel se dio a la idolatría? Usted lo recordará. Cuando empezaron a casarse con mujeres de otras naciones que Dios se los había prohibido. Y ellos en su necedad y entonces las otras mujeres los llevaron a sus ídolos. Y ahora tenemos aquí las consecuencias. Versículo 2. Y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos de toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Wow, hermanos. Pareciera que el Señor nos está hablando de hoy en día, ¿verdad? Dice, fíjese bien lo que dice, usaron su plata y de su propio entendimiento, lo que nos está diciendo para que usted lo entienda, de su propia imaginación, se imaginaron dioses e hicieron esos pequeños ídolos y no solamente los hicieron, sino a los que los hacían les decían que los besaran.
¿Usted ya puso esa imagen en su cabeza? ¿Usted ha visto ciertos individuos que de repente se agarran aquí en el pecho y agarran algo que traen colgando y no necesariamente es una cruz y lo besan? No tiene esto mucha relación con esto. Son ídolos hechos de oro que tienen cierta forma, que ellos dicen que tienen ciertos poderes y los besan. Bueno, aquí nos dice, y ahora añadieron a su pecado, fíjese, han pecado, añaden a sus pecados, y de su plata han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, los cómo funden el oro y la plata, ídolos, toda obra de artífices acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Los becerros son los ídolos, hermanos. Por tanto, esta es la consecuencia. Por haber hecho eso, por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se pasa como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que vienen a hacer nada. ¿Qué es el humo? ¿Qué es el tamo? ¿Qué es el rocío? Nada, hermanos. Cae por un rato, se pone ahí y en cuanto sale el sol se esfuma. Vienen a hacer nada y el tiempo que duran en esta tierra es nada. Ese es el contraste que nos está dando a entender el Señor. Versículo 4. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. El Señor nuevamente les recuerda que Él es el Dios Todopoderoso. No hay otro Dios. Por más que tú quieras pensar que Baal, que tantos dioses que hay hoy en día, ¿verdad? Que de momento y estaba viendo yo ya había visto hace años el video al dios rata en la India y que hay millones de ratas en ese templo y la gente les lleva de comer ahí y ve que están unos niños como de 8 o 9 años ahí muy contentos llevándole de comer a las ratas y las ratas se les suben por todos lados y ellos las agarran y las ponen. Esto es demasiado. Ese tipo de idolatría. Y dice el Señor de una forma enérgica en el versículo 4, mas yo soy Jehová tu Dios. Desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. El Señor les recuerda, hermano, que si ellos recibieron la salvación, y recuerde que aquí no estamos hablando, no les está recordando el Señor la salvación a la vida eterna. Aquí les está hablando de la salvación que Él ejerció para liberarlos de los egipcios. Dice, no conocieron a otro Salvador sino a Él. Y ahora recuerde todo el poder que el Señor les demostró que tenía cuando los sacó de Egipto. No solamente con las plagas, que por cierto acabamos de leer cómo el Señor empieza a darle las indicaciones a Moisés, ¿verdad? No solamente eso, sino en la protección con la columna de fuego y con la columna de polvo en el día y de sombra, perdón, y de fuego en la noche, y no permitía que los egipcios demostraran un gran poder, y todavía demostrando otro gran poder, les abrió el mar rojo. Entonces el Señor les recuerda que el único Salvador que existe y que les ha demostrado con poder que es Él. Mas yo soy Jehová tu Dios. Versículo 5. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Les está empezando a recordar. Donde no había agua, no tenían que comer. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció el corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Y en el versículo 6 el Señor nos recuerda. ¿Por qué se olvidaron del Señor? Porque recuerda que en Egipto había, ¿en donde los puso José? Por cierto, no hemos llegado a esa parte en nuestras predicaciones dominicales, pero ¿en dónde los puso José cuando estuvieron en Egipto? En la mejor parte de Egipto. Y se multiplicaron como conejos, porque estaban en lo mejor. Pero sin embargo, aquí el Señor en el versículo 6 nos
hace reconocer algo. Fíjese bien. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Hermanos, desafortunadamente, si usted no lo alcanza a entender, se lo voy a dar a entender. Entre más dinero y más posesiones usted tiene, más soberbio es usted contra Dios. Usted menos quiere reconocer a Dios. Y sabe, con mucha tristeza, nosotros lo hemos vivido en nuestra congregación. Salimos a invitar personas, salimos y todos dicen, ¿y yo para qué quiero a Dios? No, yo no quiero saber nada de eso. Tengo trabajo, tengo una casa, tengo esto, todo muy bonito. Se les olvidó cuando había la necesidad en México o de los países donde vienen y no tenían trabajo y, ay, Diosito, ayúdame a cruzar, ayúdame a llegar. Y ya aquí, ya que están en los pastos verdes y están llenos, se ensoberbecen, se vuelven altivos contra Dios. Es lo que Dios le está echando precisamente en cara a los mismos israelitas. Y es lo mismo que nosotros vemos ahora con las personas hoy en día. Entre más dinero tienen, entre más posesiones, más soberbios son contra Dios. Más soberbios. Claramente dice el versículo 6, se olvidaron de mí. Sí. Cuando no tienen trabajo, pastor, ore, que Dios me conceda. Y ya que el Señor se los concede, se olvidan de la iglesia, se olvidan de sus compromisos que tienen para con el Señor. Y nunca más los vuelve a ver uno porque ahora se volvieron soberbios. Por tanto, yo seré para ellos como león. Fíjese, el resultado de que ellos se volvieron soberbios contra Dios es que Dios mismo se vuelve un león contra su propio pueblo. En alguna parte de la Biblia nos dice que Dios protege a su pueblo como león rugiente, ¿verdad? Y que Jehová es el león de Israel. Y aquí nos dice que Él se vuelve a su pueblo como león. Ahora Él está en contra de su propio pueblo. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino, los acecharé. Como osa que ha perdido a los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Ahora, vea usted todos los ejemplos que nos da. No nos está dando un ejemplo de alguien que muere nada más. Nos está hablando de alguien que en su ira hace pedazos. Eso es lo que causa la idolatría, lo que causa aquel del corazón altivo delante de Dios. Que el Señor lo busque, dice, como la osa, ¿verdad? Y lo destruya. Versículo 9. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Nuevamente el Señor nos recuerda, dice, estás perdido, pero si en tu perdición levantas los ojos y me buscas, como el hijo que se fue de su padre y estando comiendo la comida de los puercos, bueno, queriéndose comer la comida de los puercos porque ni de eso le daban permiso de comerse, levantó los ojos y dijo, he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Y se me volverá, reconoció su pecado. Aquí dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Yo no sé cuál es tu condición, amigo, hermano en Cristo. Pero si tú estás en una condición desesperada, tú todavía puedes levantar tus ojos hacia el cielo y clamar al Señor, pedirle perdón por aquello que hayas hecho o estés haciendo y que el Señor está dispuesto a perdonarte. Versículo 10. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Ahora el Señor les echa en cara, vea usted, les echa en cara, ¿dónde están tu rey? Dice, ¿qué es lo que tú puedes hacer un rey humano por ti? Y los jueces que te establecieron esos reyes, ¿dónde están? ¿Qué pueden hacer por ti? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Wow. Ahora usted se pregunta, ¿qué rey le fue dado en su enojo? Furor, recuerde que es enojo, ira también, dos tipos de enojo, ¿verdad? ¿Qué rey le fue dado? Bueno, el primer rey de Israel le fue dado a Israel en enojo. Y el primer rey de Israel fue el rey Saúl. Cuando ellos pidieron rey y Samuel le dijo,
le dijo, Señor, quítame la vida. Y dice, no, al que han desechado no es a ti, es a mí. Dios mismo se sintió desechado por su pueblo. Con todo, les dio al rey Saúl. Y después se los quitó porque no cumplió. ¿Ok? Entonces ahí está, se lo quité en mira. Versículo 12, atada está la maldad de Efraín, Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da luz le vendrán, es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Es tremendo lo que está haciendo Israel, que era mejor que no estuviera vivo. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Wow. Oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Qué quiere decir, hermanos? Recuerde que en el Apocalipsis nos dice que la muerte no tendrá más su aguijón. Va a entregar a sus muertos y por si usted no lo sabe, el mar también va a entregar a sus muertos. También va a entregar a sus muertos. ¿Quién los va a acabar destruyendo? El único que puede destruir a la muerte es Dios mismo. Y aquí nos dice que Él es el que va a destruir a la muerte. Versículo 15. Aunque Él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada sus niños, serán estrellados y sus mujeres en cinta serán abiertas. ¡Wow! Se da cuenta la magnitud de lo que Dios le está diciendo a Israel que le va a pasar por haberse dado a la idolatría, por no caminar con su Dios cuando su Dios le dio un pacto y ellos no quisieron tomar ese pacto. Bueno, amigo, hermano, probablemente tú estás viviendo una situación muy difícil en tu vida. Y la razón probablemente por la que la estás pasando no es necesariamente porque es una prueba, sino tal vez porque tú te has encontrado en un pecado tan tremendo que el Señor no está dispuesto a perdonártelo. Y dice, basta ya, tienes que volverte de tu pecado. Entre nosotros probablemente hay alguien que ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, pero en su temor o en su indecisión o por amor a seres queridos, no ha dejado la idolatría. Tal vez porque su abuelita, su abuelito, su mamá, su papá eran idólatras. Y ellos le enseñaron a que usted tenía que adorar a ciertos ídolos. Y déjeme decirle que no solamente le enseñaron a que tuviera ciertos ídolos, sino también lo guiaron en el camino en el que el Señor, Dios mismo, iba a sentir rechazo contra usted porque usted es un idólatra. Amigo, amiga, yo te invito a que el día de hoy, tú lo acabas de oír de la misma Biblia, no es algo que yo inventé. Tú lo leíste probablemente en tu propia Biblia y si no te invito a que tú abras tu Biblia en el libro de Oseas, capítulo 13, y tú lo leas por ti mismo. Lo puedes ir leyendo conforme vas escuchando el video, para que veas que yo no añadí palabras. Expliqué ciertos versículos, los hice más claros a nuestro entendimiento. Pero finalmente nos están aclarando que tú y aquel que está viviendo en pecado continuo, estamos atrayendo hacia nosotros la ira de Dios. Y yo te quiero invitar el día de hoy a que tú te arrepientas de corazón y que tú reconozcas delante de Dios que tú has estado viviendo en la idolatría y que por eso no habías venido a los caminos del Señor, pero que el día de hoy a través de la Escritura te has dado cuenta que a Dios no le agrada que estés en la idolatría y te invito a que te arrepientas de estar en la idolatría. Probablemente tu amigo,
por estar en la idolatría, no tienes la salvación. Estás destinado al lago de fuego eterno, que es el infierno. Dice la palabra que ahí va todo aquel que sus pecados no le fueron perdonados, porque nunca aceptó al Señor Jesucristo como la paga por sus pecados. Es que en este momento, si tú estás interesado, yo te voy a dar las instrucciones, voy a hacer una oración en la cual tú vas a encontrar las instrucciones que tú necesitas para que con tu propia voz tú le hables a Dios Todopoderoso y le pidas perdón por tus pecados. El que yo pida perdón por tus pecados no vale de nada. Tienes que ser tú quien, arrepentido de haber pecado contra Dios, le pides perdón y le pides que te otorgue la vida eterna. Vamos a inclinar nuestros rostros por reverencia a Dios Todopoderoso y vamos a cerrar nuestros ojos para no ser distraídos con las cosas alrededor nuestro, y hablamos con Dios en oración y le decimos: bendito Padre Celestial, yo he entendido, Señor, que he sido un pecador, que he vivido en idolatría, que he vivido en pecado, Señor. Hay pecados que no puedo mencionar, pero que tú sabes, y al igual que yo, que los he cometido. Y Padre, en el momento en que los hacía, yo pensaba que me gozaba, yo sentía que tenía mucha alegría. Sin embargo, ahora entiendo, Señor, que aunque yo me lo disfrutaba, no entendía que yo te estaba ofendiendo y que esas ofensas están considerados pecados y que por haber pecado contra ti, Dios, es mi juicio ser lanzado al lago de fuego eterno. Padre, perdóname por haber pecado contra ti. También tu palabra enseña, Señor, que hay alguien que puede pagar por mis pecados. Y ese alguien es tu Hijo mismo, que siendo obediente a ti, vino a la cruz del Calvario para ser torturado y muerto. Su sangre fue derramada para que pagar por un pecador como yo. Señor, te acepto como mi Salvador. Señor Jesucristo, creo que eres el único y verdadero Hijo de Dios Todopoderoso, que libre de pecado viniste a pagar por mí cuando yo no lo merecía. Pero acepto tu salvación. Te acepto como mi Salvador, Señor. Padre Celestial, he aceptado a tu Hijo como mi Salvador. Reconozco que es tu único y verdadero Hijo. Ahora te suplico, Padre, escribas mi nombre en el libro de la vida eterna, que me selles con el Espíritu Santo y que me hagas tuyo por la eternidad. Quiero ser parte de tu familia a partir de este momento. Hazme tuyo, te lo suplico en el bendito nombre del ahora mi Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Espero usted haga esta oración y que nos contacte, nos platique acerca de esta oración que usted ya ha hecho, ¿verdad? Y que trate de congregarse en una iglesia cristiana lo más pronto posible. Bueno, antes de ser despedidos, una iglesia cristiana que predique una sana doctrina. Déjeme, le invito a que usted, si usted es hermana en Cristo, bueno, si usted es una mujer más bien, aunque no sea hermana, si usted se quiere reunir con las hermanas en Cristo, este martes 17 de marzo es la reunión de mujeres victoriosas en Cristo. Usted está invitada. Si usted vive en el área de Aurora, Sandwich, Yorkville, Oswego, Pleno, Samanak, usted le queda aquí esta casa en medio de todos esos pueblos. Así que está invitada. Es martes 17 de marzo a las 9 de la mañana. Si usted necesita la dirección, contácteme a mí por Messenger o a mi esposa y con gusto le daremos la dirección para que usted se reúna. El único requisito es que usted venga con la mejor disposición de una manera respetuosa y que sea mujer biológica. Tiene que ser una mujer biológica, por favor. ¿Ok? Así es que, y todos los días a las 7 de la tarde tenemos la cadena de oración. Los invitamos a que tengan sus alarmas listas y que se pongan a orar para que el Señor añada más personas a la congregación. Si no tenemos nada más,
Y el domingo el reloj cambia, hermanos. El domingo el reloj cambia de horario, se me olvidó por completo. Se adelanta el reloj una hora, esté seguro de poner su alarma de su celular, ya que esos cambian automáticamente para que usted no se le vaya a hacer ni tarde ni temprano para ir a la iglesia. No vaya a ser que llegue y esté todavía cerrada y resulta que son las 10 de la mañana en lugar de ser de las 11 que debe de estar. Es que tome eso en cuenta, por favor. Domingo cambia el horario, el reloj se adelanta una hora. Bueno, sin más por el momento, vamos a ser despedidos con palabras de oración. Bendito Señor, muchas gracias por habernos permitido tener este estudio bíblico, Señor, y contestar estas preguntas y ver, Señor, también cómo tú trataste con Israel cuando ellos estuvieron en la idolatría. Ayúdanos, Señor, a que estos ejemplos nos sirvan para que vivamos una mejor vida delante de ti. Te amo, Señor, te amamos y pedimos tu bendición, pedimos tu protección, y especialmente durante este fin de semana y también durante mañana, que los hermanos Telles no tengan ningún problema, Señor, con el festejo que están celebrando. Te amamos, Señor, y te agradecemos todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oro. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Gracias por acompañarnos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos.